Imagina dos mañanas normales en dos mundos que, a simple vista, pertenecen al mismo planeta moderno, pero que en realidad fueron construidos siguiendo reglas completamente distintas. En una de esas mañanas, en España, una persona baja en ascensor, sale a la calle, gira una esquina y en menos de 5 minutos puede tener una panadería, una farmacia, un bar, una parada de autobús y quizá hasta un mercado. En la otra, en Estados Unidos, alguien abre la puerta de su casa, atraviesa un pequeño jardín, entra en el garaje, se sube al coche y arranca incluso para hacer una compra sencilla. La diferencia parece cotidiana, casi natural, pero no lo es, porque detrás de esa escena hay una pregunta enorme: ¿por qué los españoles viven en pisos y los americanos en casas? A primera vista, la respuesta parece fácil, porque en España hay menos espacio, porque en Estados Unidos les gustan más las casas, porque aquí las ciudades son antiguas y allí son más nuevas. Todo eso contiene una parte de verdad, pero la historia real es mucho más interesante. No estamos hablando solo de tipos de vivienda, estamos hablando de dos maneras completamente distintas de entender la ciudad, la familia, la movilidad, el suelo, el dinero y hasta la idea de lo que significa vivir bien. Y lo más sorprendente es que ninguna de esas dos realidades apareció por casualidad. No fue simplemente una preferencia cultural espontánea. Fue el resultado de siglos de historia y, sobre todo, de decisiones muy concretas. Si paseas por España, incluso fuera de las grandes capitales, hay algo que se repite constantemente: bloques de pisos, a veces más elegantes, a veces más modestos, a veces con balcones, a veces con tendederos y fachadas envejecidas por el sol. Pero ahí están, en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Zaragoza y también en ciudades medianas o pequeñas. El piso no es una rareza ni una solución de emergencia. Es la forma normal de vivir para millones de personas. En cambio, en el imaginario americano, la vivienda ideal suele tener otro aspecto: una casa independiente, césped delante, garaje, entrada propia, a veces una valla blanca, a veces un sótano, a veces una bandera en el porche. No todos los estadounidenses viven así, por supuesto. Hay muchísimos apartamentos en Nueva York, Chicago, Boston o San Francisco. Pero si pensamos en la imagen más reconocible de la vida estadounidense, casi siempre aparece la casa unifamiliar suburbana. Entonces, ¿cuándo se separaron tanto estos dos caminos? Para entenderlo hay que empezar por una diferencia que parece obvia, pero que lo cambia todo: la edad de las ciudades. Muchas ciudades españolas llevan siglos, e incluso más de un milenio, creciendo sobre sí mismas. Sus centros históricos nacieron en una época en la que nadie podía imaginar millones de coches, autopistas urbanas ni urbanizaciones a decenas de kilómetros del centro. Se construyeron para caminar. Las distancias eran más cortas, las calles más estrechas y la vida cotidiana se concentraba en un espacio relativamente compacto. Eso no significa que España siempre haya vivido en pisos altos como los actuales. La ciudad medieval, la ciudad barroca o la ciudad del siglo XIX eran diferentes. Pero sí significa que el suelo urbano llevaba mucho tiempo siendo valioso, escaso y disputado. Cuando una ciudad ya está bastante consolidada y sigue creciendo, una de las soluciones más lógicas es construir en altura, o al menos compartir edificio. Estados Unidos, en cambio, creció de otra manera. Aunque tiene ciudades antiguas para su contexto, gran parte de su expansión urbana más decisiva llegó mucho más tarde, con enormes cantidades de suelo disponibles y una lógica territorial completamente distinta. El país se desarrolló a gran escala, con espacios inmensos y una idea muy fuerte de expansión horizontal. Donde una ciudad europea tendía a compactarse, muchas ciudades americanas podían estirarse. Pero esa diferencia por sí sola no basta, porque tener espacio no obliga automáticamente a llenarlo de casas unifamiliares, igual que tener ciudades antiguas no obliga a vivir en pisos. El verdadero giro llegó cuando la vivienda se convirtió en una pieza central del proyecto social de cada país. En Estados Unidos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, la casa unifamiliar se convirtió en un símbolo nacional. No solo era una vivienda, era la promesa de estabilidad, ascenso social y vida familiar.
Un jardín propio significaba intimidad, el garaje significaba movilidad, la casa significaba independencia, y el Estado, junto al mercado, ayudó a empujar esa visión. Hipotecas, carreteras, expansión suburbana, desarrollo masivo de urbanizaciones y una cultura profundamente ligada al automóvil consolidaron la idea de que la vida buena estaba en una casa fuera del centro. Aquí aparece una pieza clave, el coche. Es muy difícil entender la diferencia entre pisos españoles y casas americanas sin hablar del automóvil. Una casa dispersa, separada del comercio, del trabajo y de los servicios, funciona bastante bien si casi todo el mundo tiene coche. El problema de la distancia se vuelve menor. Puedes vivir lejos del centro si puedes recorrer esa distancia cada mañana. Puedes comprar en un gran supermercado a varios kilómetros si el maletero lo resuelve. Puedes llevar a tus hijos a un colegio distante si toda la vida diaria está organizada alrededor del volante. España también abrazó el coche, por supuesto, y eso cambió profundamente sus ciudades. Pero cuando la motorización llegó a gran escala, gran parte del tejido urbano ya existía. La ciudad compacta seguía ahí. Las calles, las plazas, los bloques, los barrios densos y la mezcla de usos seguían definiendo una buena parte del país. Incluso cuando surgieron nuevas periferias, la tradición del bloque de pisos y del barrio relativamente compacto siguió siendo dominante. Además, España vivió otro proceso decisivo, la necesidad de alojar rápidamente a mucha población urbana durante el siglo XX. Millones de personas se desplazaron desde el mundo rural hacia las ciudades y las áreas industriales. Había que construir vivienda deprisa en grandes cantidades y a precios que pudieran asumir familias trabajadoras. En ese contexto, el bloque de pisos no era una anomalía, era una solución práctica, rentable y repetible. Podías alojar a muchas personas en poco suelo, conectar mejor los servicios y formar barrios completos con una densidad suficiente para sostener comercio, transporte y equipamientos. Y ahí nace una diferencia cultural que todavía sigue viva. En España, compartir edificio nunca se vio necesariamente como un fracaso. Un piso podía ser pequeño, grande, humilde o elegante, pero era una vivienda normal. La cercanía con vecinos formaba parte de la vida urbana. El ascensor, el portal, el patio interior, el balcón y la comunidad eran elementos cotidianos. En Estados Unidos, en cambio, el apartamento quedó muchas veces asociado a otra fase de la vida o a determinadas zonas de las grandes ciudades. Jóvenes profesionales, estudiantes, personas mayores, población con menos recursos, centros urbanos densos o momentos de transición. La aspiración dominante durante décadas seguía apuntando hacia la casa propia, no hacia el apartamento. Eso también afectó al lenguaje del prestigio. En España, decir que alguien vive en un buen piso en una buena zona puede sonar perfectamente deseable. En Estados Unidos, durante mucho tiempo, el salto aspiracional iba en la otra dirección, dejar el apartamento y mudarse a una casa. Pero esta historia también se escribe con leyes, no solo con deseos. En muchas zonas de Estados Unidos, la normativa urbanística favoreció claramente la vivienda unifamiliar. Barrios enteros fueron zonificados para casas separadas, con parcelas mínimas, retranqueos obligatorios y usos muy limitados. Eso impedía o dificultaba muchísimo construir pequeños bloques, edificios mixtos o incluso viviendas adosadas en grandes partes del territorio urbano. Dicho de forma sencilla, muchas ciudades americanas no solo terminaron llenándose de casas, fueron diseñadas legalmente para que casi no pudiera construirse otra cosa. España tiene regulaciones urbanísticas complejas y, por supuesto, también ha producido periferias extensas, urbanizaciones y chalés. Pero en una parte enorme del país el edificio multifamiliar siempre fue aceptado como algo normal. No hacía falta justificar tanto el hecho de compartir medianeras, patios, ascensores y suelo. También influye algo mucho más cotidiano, la relación con la calle. En muchas ciudades españolas, la calle no es solo un lugar de paso, es una extensión parcial de la vida. La gente baja, pasea, se encuentra, se sienta en una terraza, compra pan, sube otra vez. El barrio funciona porque hay densidad, y la densidad funciona porque hay barrio. Un bloque de pisos no se entiende aisladamente,
Se entiende dentro de una ciudad donde muchas cosas están relativamente cerca. En gran parte del suburbio americano clásico, la lógica es distinta. La vida privada gana peso frente a la vida de calle. El jardín trasero sustituye parte del espacio comunitario. La calle residencial puede ser tranquila, pero también mucho menos útil para la vida peatonal cotidiana. No está pensada para bajar a por el pan andando, porque muchas veces no hay panadería cerca. No hay mezcla de usos, hay separación. Casas por un lado, comercios por otro, oficinas por otro, colegios por otro. Eso cambia incluso la idea de intimidad. Para muchas personas en Estados Unidos, la casa ofrece algo muy valioso: silencio, espacio, independencia, control. Para muchas personas en España, vivir en un piso no significa necesariamente renunciar a la calidad de vida, porque la ciudad aporta una parte de esa calidad. Tal vez no tengas un gran jardín privado, pero puedes tener una plaza cerca, una terraza abajo, un paseo, un parque, amigos a poca distancia y un barrio lleno de vida. Ahora bien, no conviene romantizar demasiado. Los pisos españoles también tienen problemas muy reales: ruido entre vecinos, viviendas pequeñas, falta de aislamiento, dificultad para acceder a vivienda de calidad en grandes ciudades, poca luz en algunos casos, patios interiores duros, edificios antiguos sin suficiente eficiencia energética, y la casa unifamiliar americana también ofrece ventajas evidentes que explican su atractivo: más metros, más intimidad, almacenamiento, coche cómodo, espacio para niños, mascotas o teletrabajo. La cuestión no es decidir cuál es objetivamente mejor. La cuestión es entender por qué cada modelo llegó a parecer normal en su propio contexto. El clima también juega un papel sutil. España, especialmente en muchas zonas, tiene una vida exterior mucho más intensa. Las calles, plazas y terrazas forman parte del día a día durante gran parte del año. Eso hace más llevadera la vida en entornos compactos. En muchos lugares de Estados Unidos, el clima extremo, las distancias y la propia cultura del suburbio reforzaron la vida interior y el espacio privado. Y luego está el dinero. La vivienda no es solo un lugar donde vivir, es una inversión, una herencia, una apuesta económica. En España, la propiedad de pisos se convirtió en una pieza central del ahorro familiar. Comprar un piso era asegurar el futuro. En Estados Unidos, la casa suburbana cumplió una función parecida, pero con una narrativa todavía más poderosa. No solo comprabas vivienda, comprabas estilo de vida. Por eso esta comparación resulta tan fascinante. No estamos viendo únicamente edificios distintos. Estamos viendo dos formas de organizar la vida cotidiana. Una basada más en la proximidad, la densidad y el barrio. Otra apoyada durante décadas en el espacio privado, la expansión horizontal y el coche. Y lo más curioso es que ambas están cambiando. En Estados Unidos, cada vez más personas empiezan a cuestionar el suburbio clásico, el precio de la vivienda, las largas distancias, la dependencia del coche, el coste de mantenimiento de infraestructuras y el deseo de barrios más caminables están reabriendo el debate. Aparecen críticas a la zonificación rígida y nuevas demandas de vivienda más densa, más diversa y mejor conectada. En España, al mismo tiempo, la situación tampoco es estable. Los precios en las grandes ciudades expulsan a muchas familias hacia la periferia. Aparecen más urbanizaciones, más chalés en ciertas áreas metropolitanas y una aspiración creciente a tener más espacio privado cuando la economía lo permite. El modelo tradicional del piso urbano sigue siendo central, pero ya no es la única aspiración. Eso significa que la frontera entre españoles en pisos y americanos en casas no es absoluta, nunca lo fue, pero sigue describiendo una diferencia real y profunda. Quizá la mejor manera de entenderla es esta. Los españoles, en general, viven en pisos porque su historia urbana, su forma de construir ciudad y su vida cotidiana fueron moldeadas por la densidad y la proximidad. Los americanos, en general, viven en casas porque gran parte de su expansión urbana y de su ideal de prosperidad se construyó alrededor del espacio privado. La expansión horizontal y el automóvil no es una simple cuestión de gustos. Es una arquitectura entera de decisiones acumuladas. Una ciudad compacta produce pisos. Una ciudad dispersa produce casas. Una calle viva
hace más aceptable vivir arriba. Un sistema basado en el coche hace más fácil vivir lejos. Y después, con el paso del tiempo, todo eso deja de parecer una elección histórica y empieza a parecer simplemente la forma natural de vivir. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Preferirías un buen piso en una ciudad donde todo te queda cerca? ¿O una casa con jardín aunque dependieras del coche para casi todo? ¿Crees que España debería seguir apostando por barrios compactos o moverse más hacia el modelo suburbano? Cuéntamelo en los comentarios. Y si has llegado hasta aquí, gracias de verdad por acompañarme durante toda esta historia. Si te interesan estas comparaciones entre la vida cotidiana, las ciudades y las decisiones del pasado, que todavía explican cómo vivimos hoy, puedes suscribirte al canal, porque a veces la diferencia entre un piso español y una casa americana no está en las paredes, sino en todo el mundo que fue construido alrededor de ellas.